Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola Iglesia, buenos días, bienvenidos a esta cita con nuestro Señor Jesús. Vamos a orar y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da y también por las necesidades que hay, porque sabemos que Él se compadece y Él nos ayuda, Él siempre nos da una salida. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el que nos sostienes, tú eres el que nos bendices y en medio de todas las necesidades, Señor, tú eres quien provees para todas esas necesidades, las del alma, en donde hay enfermedad. Tú eres quien te compadeces y sanas y limpias, y por eso te pedimos, Señor, que sabemos que todos un día vamos a partir de esta tierra, pero rogamos para que no haya ese sufrimiento de dolor en el cuerpo, en la carne, Señor. Yo te pido para que seas tú regalando sanidad. Y te pido, Señor, porque tú eres el dueño del oro y de la plata y eres tú quien nos dice, pidan, busquen y llamen. Que nosotros no solamente pidamos por nuestras necesidades materiales e inclusive del cuerpo, sino por esas necesidades te pedimos hoy, por esas necesidades del alma, para que seas tú llenándolo todo en el ser interior de todos y cada uno de los que escuchamos y vemos este mensaje, Señor, para que seas tú en tu gran amor y compasión sorprendiéndote y dando esa provisión de esos faltantes. Pero también, Señor, te damos gracias por bendecirnos tanto, por amarnos tanto, por cuidarnos tanto, y que acá estamos de paso, Señor, y que un día, cuando tú nos llames a tu presencia o vengas por tu iglesia, iremos a contemplar tu gloria, allí donde no hay llanto ni dolor. Gracias, Padre, porque nuestra victoria está asegurada en ti. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, Iglesia, continuamos en este contraste, en esta revisión. Dice la palabra de Dios que si nos examináramos, no seríamos juzgados. Recuerden que estamos trabajando Hechos, el capítulo 2, y quedamos en el versículo 4 en la parte A. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y estamos trabajando la parte A de este versículo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y estamos revisándonos nosotros a través de la palabra de Dios, porque si aquel que ha de venir a juzgar y el que un día va a juzgar a todos cuando Él nos llame a su presencia es el Señor Jesús, y Él dio su vida por nosotros, entonces a ustedes y a mí, ¿quién nos juzga? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios claramente nos dice que si nos examináramos no seríamos juzgados. Y estamos revisando nuestras vidas, cómo está nuestro ser interior, si de verdad nos está guiando el Espíritu Santo, revisándonos a través de la palabra de Dios en Colosenses, el capítulo 3, y vamos en el versículo 5. Voy a leerlo otra vez y dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, o sea, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre. Y nos trabajamos el lunes la inmoralidad sexual, ayer la impureza, y hoy vamos a trabajar las bajas pasiones. ¿Qué es bajas pasiones? Las bajas pasiones tienen que ver con todo aquello que nos aparta de Dios, el pecado. Pero esas bajas pasiones es de nuestro ser interior, que ese desorden en nuestra vida, ese desorden en nuestros pensamientos, ese desorden en el corazón. Proverbios 4:23 dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y nos dice el por qué, porque de él mana la vida. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que guardar? El corazón, porque dice que nada más engañoso, la palabra de Dios también nos dice, nada más engañoso que el corazón. La fe, a la fe nosotros tenemos que ponerle lógica.
Y esto de bajas pasiones es vivir un desorden, sin lógica. Yo a veces por ahí he escuchado a algunos muchachos que dicen, eso hágalo sin mente. Y sin mente, y si después termino estrellado, ¿qué? Es una buena pregunta que debemos hacernos hoy como hijos de Dios. Pero yo quiero que por favor vayamos a Romanos 8:14. Acompáñenme allí, Romanos 8, y vamos a leerlo desde el versículo 12. Y es lo siguiente. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, o sea, a vivir de esa manera sin pensar, sin analizar, bueno, y si hago esto, después qué consecuencia viene. No es dejarnos llevar por nuestros propios deseos, que generalmente son bajas pasiones, porque nuestra tendencia es hacer lo malo. Si me produce placer, no interesa. Yo tengo el derecho a tenerlo y a sentirlo, sí, pero conforme a la voluntad de Dios, porque Dios dejó ese placer en nosotros, en nuestra carne, para que lo disfrutemos, pero para que lo hagamos guiados por el Espíritu Santo. Es decir, que, ejemplo, la relación sexual, Dios la bendice, es en el matrimonio. Yo siempre digo, debería llamarse el acto matrimonial. Ahora, en cuanto a nuestra conducta, en nuestra vida diaria, no dejarnos llevar, ya más adelante vamos a trabajar eso, pero eso de impureza, es de esos malos pensamientos, esos malos deseos de sed de venganza, de no, yo no lo perdono, yo no la perdono, no, ¿por qué? Yo no voy a ceder, yo tengo la razón y con la razón ahí me enrancho y ahí me quedo y nadie me va a hacer cambiar de parecer y así vengan dificultades y conflictos en su vida y no debe ser así. La palabra de Dios dice que todo siervo del Señor está para enseñar sufrido, no debe ser contencioso. Estoy parafraseando, pero ese es el mensaje. No debemos estar dispuestos para la contienda, para la pelea, sino más bien para ceder y claramente pues nos protegemos. Pero no nos podemos dejar llevar aquí. El punto es de esas bajas pasiones es no solo en el área sexual, sino en el conflicto, en la discusión, en la pelea, en la postura, en la actitud, de que de verdad tenemos que ser de bendición, no solo para nuestra vida, sino para los que están en nuestro alrededor. Pero Romanos 8:12 lo leímos y vamos a leer el versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Van a venir problemas y terminaremos expuestos espiritualmente a sufrir en esta tierra. Cuando digo espiritual es que Dios lo que está más interesado es en trabajar en nuestro ser interior. Él empieza a hacer una limpieza desde nuestro ser interior. ¿Cómo lo hace? El Espíritu Santo y la palabra de Dios van purificando nuestra mente. Mire, ayer trabajamos que cuando nosotros empezamos a cambiar en el ser interior, de cambiar nuestros pensamientos, leímos en Filipenses que debemos pensar es todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Esto no significa que tenemos que ser totalmente inocentes en esta vida, no, pero que no debemos de ser maliciosos, que no debemos de tener esa baja pasión y estar dispuestos a hacer cualquier cosa con tal y de que me vaya bien, entre comillas y subrayado, y donde nadie me vea hacer cosas que no están bien delante de Dios e inclusive delante de los hombres. ¿Y qué más nos dice la palabra de Dios? Recuerden, estoy leyendo Romanos 8 y versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a ella, ¿conforme a qué? A esa vieja naturaleza, a esa disposición, de esa actitud de pelea, de contienda, de mentiras, de engaños, de traiciones. Esa es la vieja naturaleza. Morirán y moriremos que espiritualmente, porque un hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo, es guiado por Dios. Pero si por medio del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, no todos los que decimos es que yo soy hija de Dios, hijo de Dios, pero realmente estamos dejando que sea la palabra de Dios la que nos guíe. Cuando tomamos decisiones en nuestra vida diaria conforme a la palabra de Dios, ahí es cuando podemos decir que somos hijos de Dios.
¿Qué más dice la palabra de Dios con esto de las bajas pasiones, de los malos deseos? Gálatas 5, vamos a leer el versículo 24 y dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y es esas bajas pasiones, de que si no me están viendo, a ver qué puedo hacer. Si me están viendo, a ver cómo me las ideo para hacer cosas que desagradan a Dios y que la misma sociedad condena. Entonces yo hoy les propongo, mis hermanos, mis amigos, usted que está viendo este devocional, esta lectura de la palabra de Dios, usted que está teniendo una cita con Jesús, porque recuerde, cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios habla con nosotros. Vamos a dejar claramente de lado en este día las bajas pasiones, esos comentarios o esos deseos con doble intención, esos chistes con doble intención, ese comportamiento solapado, pero que usted está viendo es saber cómo se queda a solas con él o con ella y a ver cómo traiciona usted a su esposa, si es casado o si es soltera o si vive en unión libre. Inclusive ya hemos trabajado de que tenemos que ponernos en orden con Dios. Y esas bajas pasiones terminan llevando a las personas a meterse en problemas, a ser ¿qué? Traicioneros, a ser ¿qué? Mentirosos, a ser ¿qué? Apartados de Dios. Y un verdadero hijo de Dios tiene en cuenta la palabra del Señor, la palabra de Dios. Hoy el reto es, dejemos de lado las bajas pasiones y miremos hacia Cristo mediante la palabra de Dios, y ahí podemos decir que somos hijos de Dios porque estamos siendo guiados por su palabra. Recuerden que esta palabra no es sabiduría de hombres. Esta palabra fue inspirada por Dios mediante su Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Recuerden que Dios es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Recuerden que Dios es Dios Padre, pero el Padre no es Jesús. Jesús es Dios, pero Jesús no es el Padre. Y el Espíritu Santo no es ni Jesús ni es el Padre. Es la persona del Espíritu Santo. Es un solo Dios verdadero. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Y hoy nos habla y nos dice que dejemos las bajas pasiones y que más bien dejemos que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Ese es un buen reto para hoy. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, que si verdaderamente estamos guiados y llenos de tu Espíritu Santo, Señor, te escuchamos, te obedecemos, aceptamos tu palabra, la creemos, estamos enterados de tu verdad y vamos a llevarla a la práctica. Ese es nuestro reto hoy, por favor, Señor. Ayúdanos a dejar ya atrás toda inmoralidad sexual, toda impureza y todas bajas pasiones, y que no estemos prestos a oír todas esas cosas que nos van a apartar de ti mediante una impureza o mediante una, Señor, baja pasión, y que más bien estemos llenos de tu Espíritu Santo. Es decir, que tu palabra, Señor, quede en nuestra mente, anide en nuestro corazón para decirle no a las bajas pasiones hoy, decirle no a la impureza, decirle no a la inmoralidad sexual. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos limpia y eres tú, Espíritu Santo, quien aplicas esa limpieza y esa santidad desde nuestro ser interior, y por los frutos nos conocerán, por los frutos los conoceréis, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a dar ese buen fruto, pero nadie puede dar un buen fruto si no es un árbol bueno. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, así como un árbol malo no puede dar un fruto bueno, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu verdad y vivir edificando nuestra vida mediante tu palabra. Gracias porque eres tú quien has puesto tanto el querer como el hacer tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a lograr hacer tu voluntad y vivir en victoria, en obediencia a ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Iglesia, hoy 0 bajas pasiones. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.